Gales, el día de hoy se cumple pues 170 años del nacimiento de Clorinda Mato de Turner. ¿Quién más para poder explicarnos, darnos a conocer un poco más de la vida de esta escritora cusqueña? Estamos con nosotros Freddy Saloma Chauca, él es investigador, a quien les recibo pues con una buenas noches. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenas noches, ¿cómo está? A ver, 170 años. Sí, A ver, tú como investigador, ¿qué nos puedes resumir? Yo quiero que tú nos resumas este estudio que tú estás haciendo de dicho personaje. Mira, bueno, primero comenzar saludando a todo el público de tu prestigioso canal y mostrándoles y decirles que Clorinda Mato Turner es una de las pensadoras más grandes que ha llegado a tener Cusco por el grado de educación que tiene. Siendo mujer, va a explorar cosas que cualquier otra mujer de repente no lo hubiera hecho, que es la filosofía, la historia, es periodista, investiga, tiene la pérdida de su mamá cuando ella tiene 5 años, pero eso le invita a encontrar muchos libros y que para adelante va a buscar una visión muy interesante bajo este esquema, porque ella comienza a escribir su Aves sin Nidos, que es un libro que está encriptado, porque ella no puede hablar la verdad absoluta, porque esto significa una represalia de sus puntos de vista, ya que es aristócrata, tiene un periódico en Lima, en Cusco, en Arequipa, es una persona muy oída por muchas esferas del gobierno. Entonces, su libro Ave sin Nido, que es uno de los más conocidos, ella habla acerca del maltrato del indígena. Dice, ¿por qué el indígena sufre tanto? Porque hay una clase social que lo aplasta, pero ella no puede hablar en general de todo lo que está aconteciendo, porque ella investiga acerca de los derechos que tenían las panacas reales dentro del virreinato. Su familia de ella es de descendencia española, título español. Vienen de Salta, Argentina, Mato viene ahí, Usandivares de su mamá. Ellos son personas muy acomodadas que van a llegar a Coya. Y si hablamos del 1852, la jurisdicción de Clorinda Mato Turner pertenecía al barrio de San Blas. ¿Sí? Entonces, señores, ella se va a bautizar, va a estudiar en el colegio Educandas, pero su pensamiento va más allá, porque ella dice que el indígena tiene que volver a lo que fue antes. ¿Pero por qué volver antes? Porque ella estudia los poderes que tenía el mismo curaca, los campesinos dentro del virreinato. Ella dice, si estos señores tenían su cabildo de indios, tenían sus alférez reales, representaban a la corona española, el 80% del sistema de economía de la ciudad del Cusco estaba manejado hasta antes de la independencia por las panacas reales, ¿sí? Y después de eso van a perder todo eso, no solamente el poder económico, el poder de voto, sino también el poder de la educación. Entonces ella dice, señores, tenemos que regresar a educar a estos indios, porque el tema del analfabetismo, la pobreza extrema que vive el Cusco en esos momentos, tiene que permitir que esto retorne y no se le va a dar paso. Entonces el analfabetismo va a ir en galope, va a crecer mucho más. Pero una de las cosas que ella ve es por qué dentro del sistema virreinal el indígena, el curaca, tenía mucho más poder. Entonces, lo que yo entiendo es que ella va a comenzar a estudiar cómo fue el virreinato. Y por supuesto que su posición de ella no convenía hablar especialmente en las ideas pierolistas. Entonces, lo que hay que ver, que ella es una mujer que participa en la guerra del Pacífico, pone su dinero para participar en esa guerra, es amigo de Andrés Avelino Cáceres, muy cercano, tienen cartas muy cercanas. Y dentro de las fotos que está mostrando, aparece con Ricardo Palma. Ricardo Palma, un gran pensador, ¿sí?, que le va a dar la visión de escribir tradiciones cusqueñas, pero con su visión de sus estudios, de lo que ella va a alcanzar
como una filósofa y pensadora del momento. Mucho no se habla de los viajes que hace a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a España, donde ella descubre cómo es vivir en Europa y cómo es vivir, digamos, en el Ande, con toda la miseria y con la parte de la educación que no va a existir para el campesino. Entonces ella dice, tenemos que regresar como era antes, pero tenemos que, para dar el primer paso, es educar al campesino, pero lo está diciéndolo en 1870, 1880. Claro, mira, y ya nos has resumido y creo que es importante. Ahora vamos a la pregunta. O sea, ella defendía a nuestros hermanos del campo, porque tenemos que hablar de otra forma ya ahora. Ya no podemos expresarnos lo que tú has indicado hace un momento de 1870. Ahora ya creo que hemos desterrado esas palabras, ¿no? Claro, mira, no solamente para tener el contexto del momento, hay que entender que ella hace una lucha muy fuerte y que a partir de 1930, ¿sí? En 1930 se plantea por la URSS, o sea, por el sistema socialista comunista en Rusia, plantear la defensa al indígena, ¿sí? Para reclamar sus derechos, pero basándose en toda la polémica, toda la problemática que había vivido los países altoandinos, y no solamente se refieren a Perú, sino a Ecuador, a Bolivia, y ellos decían, ¿cómo podemos controlar esto? Pero se van a equivocar en un pequeño detalle, que toda la miseria que vive el poblador andino se le echan la culpa al español y no a la República. Entonces, bajo ese sistema, yo puse el escudo heráldico de Felipe II de España, porque ella tiene pintado en su casa ese escudo, ¿sí? Tiene pintado el escudo de él, y entonces ella dice, un rey que unifica toda América. Ahí estamos viendo. Sí, ese es el escudo, que unifica, porque cuando Felipe II estuvo dentro de la corona española, él unificó no solamente el mundo hispano, sino el mundo lusitano, o sea, el mundo portugués, o sea, Brasil, Perú, todo Centroamérica, era un solo país. Perfecto, mi querido Freddy. Ahora, viene la pregunta, ¿y por qué esta señora se va a otro país? ¿Qué es lo que pasó, tú como investigador? Mira, ella tiene una posición de decir que los curacas, todos los privilegios que tiene el mundo andino, se les retorne como estaba dentro del virreinato. Entonces, para una república que había peleado una guerra civil, la costa y la sierra, no se habla mucho, tenemos una guerra civil de 30 años, 1824 hasta 1850, y de ahí pasamos a la guerra del Pacífico, que nos endeuda mucho más. Entonces le dice, si nosotros no educamos al pueblo, este pueblo va a ser sumiso toda una vida. Entonces ella plantea que tiene que retornar. Entonces, cuando termina la guerra del Pacífico, en 1885, 1890, se le hace una persecución e intentatos, ¿sí? Intentos de asesinato por el gobierno. O sea, ella fuga. Sí, ella se exilia, señores, en Argentina, ¿sí? En Salta, de donde proviene la familia. Pero ahí también ella continúa escribiendo. Claro, o sea, porque ella es una persona muy, muy conocida, no solamente... ¿Qué obras tenemos, por ejemplo, fuera de nuestro país que escribió Clorinda Mato? Escribe a muchos periódicos, a mucha prensa extranjera, y una de las cosas que yo estaba analizando es que ella, por ejemplo, va a entender la filosofía del siglo XIX, la filosofía de los más grandes pensadores alemanes, que estamos hablando de Immanuel Kant, Nietzsche, ¿sí? Estamos hablando de Carlos Marx. Es una persona que ese contacto, ese acogimiento que tiene por Europa y estos pensadores le van a dar cabida para interpretar y escribir artículos, porque ella escribe varios libros, pero también muchos artículos criticando. Entonces, ella que pelea la guerra del Pacífico, ¿sí?, va a terminar siendo sacada a balazos de la ciudad del Cusco.
Bien, bien, Freddy, nos ha ganado. He estado con el investigador Freddy Salomachauca. Hemos recordado los 170 años del nacimiento de Florinda Mato de Turner, que muchos lo han dejado de lado, pero creo este medio por lo menos sirve para informar, educar, orientar. Les agradecemos. Muchas gracias, Freddy. Volvemos ya el día lunes.